Hermanos amados, partimos de esta base para lo que vamos a hablar. Ni la circuncisión ni la incircuncisión. Eso quiere decir que ni el pueblo de Dios, Israel, los judíos, ni ellos, ni los gentiles. Para Dios no vale nada de esto, sino lo que Dios ha hecho nuevo en Cristo Jesús. Es decir, una nueva creación. Amén. Esto a veces es como que lo oímos o lo hablamos, pero no lo tenemos en cuenta como que verdaderamente es así para Dios. ¿Qué vale para Dios? Miramos. Y miremos a nosotros. ¿Nos mira Dios como éramos nosotros? Porque dice que a lo que conoció, predestinó y llamó. Así que lo que éramos no era el que conocía, sino lo que somos ahora. Amén. Entonces, nosotros hemos muerto y nacido de nuevo por la fe a través del bautismo. Entonces, somos una nueva creación. Ahora miramos. Estamos, por supuesto, como siempre decimos y vemos, en esta naturaleza carnal, pero no pertenecemos más a ella. Nosotros somos lo que Dios dice. Y como hemos estado hablando en todos estos tiempos, vemos como el apóstol Pedro dice en el capítulo 1 de su segunda carta, en el verso 3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Es decir, que todas las cosas que pertenecen a la vida que nosotros hemos recibido, nosotros las sabemos por el conocimiento que tenemos de quién, del Señor, de aquel que nos llamó, y dice por su gloria y excelencia. Por eso es que cuando más a Él le conocemos, más conocemos lo que es esta vida. Cuando más nosotros lo que vamos conociendo lo ponemos por obra, vamos descubriendo lo que es el Señor, vamos descubriendo lo que Él piensa, lo que siente, lo que experimenta, ¿sí? Entonces vemos, todas las cosas que pertenecen a esa vida nos han sido dadas y dice por su divino poder. Así que está dentro de nosotros. Y nosotros hemos estado hablando acerca de la regla de esta vida. Hablamos así, pasando medio rápido, hablamos de la regla, hablamos de las normas y hemos hablado aún de los caminos de esta vida. Y vemos que en la Escritura está, y como el mismo Señor dijo, me hiciste conocer los caminos de la vida. Es decir, que hasta que no estuvo en este mundo, no los conoció. Amén. Pero lo tuvo que conocer, de eso ahora ya vamos a hablar. Pero vamos acerca de la regla de la vida. De esto no podemos separarnos, sí, porque por separarse de ello es que se producen todas las situaciones que nosotros podemos ver en los distintos lugares, en los distintos hermanos, las situaciones que producen a cada día y que no saben cómo separar o cómo terminar con ellos. Hay muchas cosas que los hermanos pareciera ser que les gusta que les sucedan en su vida y que solamente le causa problemas, porque está todo y lo tenemos todo para terminar con ello y verdaderamente vivir esta vida que el Señor nos ha dado. Pablo dice, y a todo lo que anden conforme esta regla. Es decir, que esta forma de vida que Dios nos ha dado tiene la regla perfecta que Él la ha establecido, que son las que como hombre nosotros la necesitamos y son las que debemos prestar atención y en cada segundo y en cada momento aplicarla. Esto ya es algo que tenemos que aplicar nosotros para nosotros mismos, ¿sí? Vamos a leer otra vez la definición de esta palabra regla y vamos a ir a hablar acerca de ella y vamos a poder ver cómo podemos medir nosotros con esta regla, ¿sí? Regla, dice, denota originalmente una vara recta, utilizada como regla o instrumento de medir. De la prueba para verificar lo recto de algo
como con una regla de carpintero. De ahí su utilización metafórica para expresar lo que sirve para medir o determinar cualquier cosa. Por una transición común en el significado de las palabras, aquello que mide vino a utilizarse para denotar aquello que era medido. En general, este término vino a servir para denotar cualquier cosa que regulase las acciones de los hombres como norma o principio. Nosotros vemos lo que habla acerca de la regla. Todos sabemos lo que es una regla. Amén. Ahora, las reglas de esta vida las ha establecido Dios. Es decir, que no tienen falla. Y la medida es la medida correcta y perfecta. Y Dios la ha manifestado a través de la figura de un hombre. Esto es Jesucristo. Amén. Por eso que Pablo dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Cuál es la medida que tenemos en esa regla? Es la plenitud de Cristo. Es decir, que si nosotros la aplicamos a diario, esta regla, como dice Pablo, los que anden conforme a esta regla, nosotros lo que vamos a hacer es llegar a alcanzar esa medida, esa estatura espiritual, ser semejante a Cristo. Amén. Bueno, acá vemos que dice por una transición en el significado común, dice en el significado de la palabra. Transición quiere decir que de una cosa se lleva a hacer otra. De la misma se hace otra. Por eso primero se usó para medir y ahora dice viene a denotar lo que ya era medido. Amén. Nosotros miramos en este caso y vemos qué es lo que midió la conducta del hombre desde que Adán pecó. Porque cuando antes de pecar Adán, Dios lo había creado a su imagen, así que tenía la imagen de Dios y su conducta era conforme a Dios. Pero una vez que peca, el hombre se hace esclavo del pecado y de Satanás y su conducta por supuesto que cambia, no vuelve a ser nunca más la que había sido. Y no le queda ni rastro a Adán de lo que fue. Nunca pudo manifestar nada de lo que había sido antes de pecar. Murió. Dios había dicho, morirás. Amén. Ahora miramos. ¿Y qué es lo que llegó a medir la conducta del hombre? ¿Cómo el hombre después llegó a saber que sus actitudes eran malas? ¿Con qué fue medido? ¿Quién fue el que la midió? Fue Dios. Amén. Él fue el que la midió, porque él había creado al hombre a su imagen y semejanza, igual a él, no lo hizo pecador, y el hombre escogió ser lo que es. Entonces Dios se vio obligado ¿a qué? A medir con su conducta la conducta del hombre para que el hombre sepa que así no fue creado, que por su voluntad él está así. Por eso es que dio la ley. Cuando Dios le da la ley a su pueblo, muestra a través de la ley cuál era el pensamiento de él conforme a la conducta que los hombres deberían adoptar. Es decir, cómo tendrían que vivir. Eso se lo dio a su pueblo. Los gentiles, los que no eran pueblos de Dios, no pertenecen a Israel, no participaban de esa ley. Pero nosotros vemos que dice, por una transición común en el significado de la palabra, lo que se usaba para medir, vino a ser medido. Con la venida del Señor Jesucristo, lo que antes medía la conducta del hombre, ahora vino a ser medido. Es decir, que el que medía pasó a ser medido. No sé si me entiende. ¿Qué medía? Dios. Y ahora se había convertido en un hombre. Y como hombre tenía que ser medido. Y a causa de eso es que Jesús cumplió la ley. Esto lo tienen que entender, porque esto es tremendo. Lo que se usaba para medir vino
a denotar lo que ya había sido medido. ¿Quién había sido medido? El hombre. Y Dios se convirtió en la persona de Jesucristo en un hombre. ¿Ah? Y como hombre tenía que ser medido. Entonces, ¿qué hizo? Cumplió la ley. Tuvo que cumplir la ley. ¿Cumplió la ley? ¿Amén? ¿Cuántos saben que Jesús es el único que cumplió la ley? Bueno, tiene que saber entonces por qué cumplió la ley. Bendito sea su nombre. Entonces ahí vemos. Esto, ellos no sé si lo podrán relacionar, pero nosotros por la revelación del Señor, de su palabra, llegamos a entender qué es lo que significa, que lo que se usaba para medir, ahora vino a denotar de lo que era medido. Amén. ¿Cuántos decimos gloria a Dios? Ahora, Él fue medido y cumplió la ley. Amén. Fue perfeccionado. Amén. Fue a la cruz, murió, compró la redención para todos los hombres, resucitó y Dios lo sentó a su diestra. ¿Y qué vida es la que nosotros hemos recibido? ¿Cuál es la vida? ¿Hemos recibido una vida que tenemos nosotros que cumplir la ley? ¿Cuál es la vida que recibimos si no es la vida de Él? ¿Cuántos saben que tienen la vida de Él? Entonces, cuando estamos hablando de la vida eterna, debemos pensar en algo mucho más elevado de lo que nosotros creemos que tenemos y apoderarnos de ello y dejarnos de ser rebeldes y entrar a vivir verdaderamente esa vida preciosa que el Señor nos ha dado. Miramos, la vida que hemos recibido es una vida que ya está medida. Y no tiene falla, es perfecta. Y ya tiene las reglas, no la tenemos que poner nosotros. Si nosotros tuviéramos que poner las reglas, nos podríamos equivocar, pero ya tiene sus reglas, ya tiene su norma, ya tiene su medida. Y nos fue dada a nosotros. La tenemos nosotros. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Si tenemos la regla, usarla. ¿Qué pasaría si una costurera, un sastre, que usan esas reglas grandes que tienen ellos para medir con exactitud los metros, los centímetros que tienen que cortar en la tela, dejaran de lado y fueran a agarrar un pedazo de madera o un pedazo de una vara cualquiera y vendrían y la pondrían? ¿Cómo podrían saber que un pedazo de madera así cortada a ojo puede llegar a tener la medida justa que ellos necesitan? ¿No sería un error hacer eso? Yo no creo que ningún sastre, ninguna costurera llegue a hacer semejante cosa. Ni a un novato creo que pueda hacer eso. Sabiendo que existe el metro, que existe la regla, que existen los centímetros que le llaman hoy. Seguro que va a agarrar algo que mida correctamente, ¿verdad? Bueno, ahora mirémonos nosotros. Nosotros tenemos una regla perfecta en cuanto a las normas de la vida y en cuanto a la forma que tenemos que vivir y a las actitudes que tenemos que tener. ¿Con qué regla medimos? Esa regla que está en nosotros y que es perfecta, en cada actitud que nosotros llegamos a tener y que es incorrecta, nos la comunica. Cuando usted tiene una actitud incorrecta que no es según Dios para con cualquiera, usted sabe que ha hecho algo que no es correcto. ¿Qué lo mide? Lo que está dentro de nosotros. No nos tiene que decir nadie, lo sabemos. ¿Por qué lo sabemos? Porque la regla que está en la vida que nosotros hemos recibido nos muestra que eso no pertenece a ella. Y cualquiera se da cuenta que está haciendo o que está teniendo una actitud que no es correcta para con otro. ¿O no es así? Un ejemplo, usted se enoja con alguien y le insulta. Sabe que está haciendo mal, sabe. Siempre lo va a saber, ¿a causa de qué? De lo que tiene adentro. Hay algo adentro que le hace decir a usted que eso no es así. Y eso es lo que muchas veces a los obedientes los lleva a cambiar de actitud. Y los rebeldes continúan en ello.
pero no pueden decir que no tienen la regla perfecta que los lleva a medir cualquier situación para poder actuar conforme a la vida que hemos recibido. Ahora, el no hacerlo es un desperdicio tan grande, pero tan grande, que no puede llegar a imaginar, y solamente el día del arrebatamiento, entonces cuando vea lo que perdió de vivir, y encima lo que perdió de alcanzar después, es que recién se va a lamentar, pero entonces ya será tarde. ¿Por qué esperar ese lamento? ¿Por qué tener que esperar que Dios enjugue la lágrima de sus ojos cuando nosotros tendríamos que ir llenos de gozo y de alegría delante de Él, presentarnos delante de Él con la seguridad de que el premio es para nosotros? Ahora nos miramos como hombres, como mujeres que estamos y pensemos, ¿no necesitamos nosotros de esa vida perfecta? ¿No fue la vida que Dios dio desde el principio? ¿No es la vida que Él mismo vino a manifestar para que veamos nosotros que es una vida correcta, perfecta, llena de gozo, de abundancia, de paz, de todo el fruto del Espíritu de Dios que también está en nosotros? ¿No vamos a pensar que es eso lo que necesitamos? Necesitamos tomar de todo lo arruinado que tenemos como hombres después que Dios pagó un precio tan grande para libertarnos de ello. Vamos a ser tan insensatos, porque no puede haber otra cosa que no sea insensatez al querer seguir viviendo la vieja vida, cuando esta vida preñada de las cosas perfectas, de las virtudes, de la vida de Dios, están en nosotros. Y aún más, como hablamos, a causa de esta regla, nos damos cuenta enseguida cuando tenemos una actitud que no pertenece a esta vida. ¿Para qué? Para que la desechemos, ¿para qué continuar en ello? Hay cosas que no tienen la más mínima idea de que existe y que llevan a hacer que un hombre o una mujer sean felices. La rebeldía, la desobediencia a la palabra de Dios, a lo establecido por Él, hace que muchos vivan una vida de renegado, que vivan una vida como si nunca fueran a salir de este mundo, que vivan una vida como si no fuera que van a perder aquello que Dios preparó para ellos. Van a llegar al final y se van a dar cuenta que vivieron como si nunca hubieran vivido. El hombre viene al escenario de este mundo, nace, crece, juega, se ríe, trabaja, se hace viejo y después se va de él. ¿No lo ve? Se va de él. ¿Qué será disfrutar de la vida cuando todo lo que tenemos es arruinado? ¿Cómo podríamos nosotros hablar de disfrutar de la vida que tenemos el conocimiento que de la mollera a la planta a los pies, todo lo que tenemos como hombre está arruinado? ¿Cómo vamos a disfrutar si no entendemos lo que es la vida? Sin embargo, si nos trasladamos y miramos y vemos la vida que el Señor nos ha dado, ¿cuántas cosas tendrá ella que nosotros no conocemos? ¿Cuántas cosas producirá dentro de nosotros la obediencia a ella siguiendo sus reglas? ¿Cuántas cosas que jamás hemos pensado que podíamos llegar a sentir o a hacer en beneficio de otro, podríamos descubrir si nosotros obedecemos a sus normas y a sus reglas? Escucha, hermano, todos los que están acá tienen el Espíritu Santo de Dios y pueden entender lo que estamos hablando. La única vida que Dios ha dado al hombre es la que Él empezó con Adán y después la manifestó por medio de Jesucristo. La otra es una vida arruinada que el hombre eligió vivir siendo preso, esclavo del pecado y del diablo. Cristo murió para librarnos de ello. Por el conocimiento de Él y la fe que nos dio para creer en su palabra, hemos huido de lo que éramos y fuimos trasladados al reino de su amado Hijo y hemos recibido esta vida. Escúcheme, no me diga que no tiene luz para pensar y saber que esta vida está preñada de cosas gloriosas y maravillosas de la cual jamás se tiene que arrepentir y nunca lo llevarán a la tristeza, ni al dolor, ni al sufrimiento, ni a usted, ni a los que estén con usted.
¿Y cómo dejar de lado esto para tomar todo aquello que arruinó al hombre del principio y que lo sigue arruinando, que hizo que usted llorara, que usted se enfermara, que usted sufriera y que se separara y que cuántas cosas haya hecho a causa de ello? ¿Quiere todavía abrigar esa vida para usted cuando tiene la luz y el conocimiento que Dios nos ha dado todo lo que es perfecto de Él? Eso ya es rebeldía, desobediencia plena. ¿Cómo podemos llegar a pensar de esa manera? Ya no se trata de sabiduría ni de un montón de cosas que las tenemos y que nos fue dada. Se trata de una obediencia a lo que oímos, a lo que conocemos. Por el conocimiento, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó, estamos conociendo. Lo que se usaba para medir vino a denotar lo que era medido. Ahora, ¿por qué tuvo que ser medido Él? ¿Por culpa de nosotros? Ahora la pregunta es, ¿quién le mide a usted? ¿Quién le mide a usted? ¿No vinimos a pasar a lo que es medido? Ya fuimos medidos en Cristo. Por eso dice que tenemos que llegar a una estatura. Llegar a esa estatura, alcanzar el crecimiento para llegar a esa estatura. ¿Cuál es la estatura? De aquel que fue medido ya, Cristo. ¿Ve? ¿Qué más puede hacer Dios? ¿Qué más tendría que hacer Dios? Ahora miremos, ¿no es algo que lo necesita? ¿No es algo que lo necesita usted? ¿Cómo se da cuenta cuando hay algo que es incorrecto? Cuando lo hace, se da cuenta. ¿Qué es lo que le hace ver que está incorrecto? ¿Qué regla está midiendo? Para medir todo aquello. ¿Ah? ¿Y qué dice? Las acciones de los hombres, como norma o principio. Los principios y las normas de nuestra vida son los de Dios. Escuche, si ustedes tuvieran los entendimientos abiertos, como tiene que ser, o prestaran atención, cuando hablamos y decimos que el principio y la norma de la vida que tenemos es la de Dios, tendríamos que tirarnos todo al piso, alabar y adorar al Señor. ¿Usted cree que esto es fácil de conseguir? ¿Un hombre pecador tener los principios de Dios como norma y como regla de vida? Yo podría tener como hombre el mejor principio y norma y regla de vida. ¿Cómo hago para transmitírsela a usted? Solamente usted al verla podría querer imitarla. Que no se la puedo pasar mi misma vida. Tendría que arreglar usted la suya y tratar de ver si puede lograr. Sin embargo, acá no. La misma vida de Dios nos ha sido dada. No tenemos que tratar a ver si la podemos cambiar. No, está dada con todas sus perfecciones. ¿Me escucha? Con todas sus perfecciones. Y pasan los años y el pueblo de Dios no la disfruta ni la conoce. ¿Qué es amar a los hijos? ¿Qué es amar al esposo? ¿Qué es amar a la esposa? ¿Qué es? Nunca lo van a lograr. Siempre están pensando como ellos quieren. Que vos. Siempre están mirando y nadie mira lo que pueden ser ellos. En cada situación que se produce, en cada situación Dios está dando la oportunidad de que si ha creído en lo que estamos hablando, lo ponga por obra y lo descubra y vea lo que se siente. Porque mire, en este momento, ¿qué dirá Dios de todos ustedes? ¿Qué dirá Dios después del examen que tiene el conocimiento y de lo que estamos hablando? Y de que por su luz y su revelación vemos que lo que medía ahora vino a ser medido y que Él tuvo que ser medido. El que medía tuvo que ser medido ¿por quién? ¿Por Él o por nosotros?
Tuvo que alcanzar algo para que nosotros lo tuviéramos hoy de gratis. Él tuvo que hacer algo para que nosotros lo tuviéramos. No era Él el que lo necesitaba, eran los hombres. Si Él medía, ¿para qué? Para mostrarnos que si queremos lo podemos alcanzar. Y nos lo dio completo, no le falta nada. Aún nos dio la luz y la capacidad para llevarlo a cabo. Entonces, ¿qué detiene al pueblo de Dios? Nunca van a entender que deben comportarse correctamente con los demás. Nunca van a entender que deben respetarse los unos a los otros como hijos de Dios y que tanto un hombre como una mujer, Dios le ha otorgado algo a cada uno para que hagan un complemento perfecto en su hogar. Nunca va a entender la mujer que debe estar sujeta a su marido, nunca lo va a entender, no sabe que esa es la vida, que esa es la verdadera libertad, y que no conoce lo que es la felicidad a causa de ello, no es feliz. ¿Por qué no es feliz? Porque busca que el hombre la haga feliz. Y fue creada para hacer feliz al hombre. Nunca lo va a lograr. Esa no es la regla de la vida de Dios. Esa regla la inventaron los hombres. Y es la excusa que tienen las mujeres para hacer lo que hacen y para abandonar a su marido y para decir que no lo aman. El hombre estaba solo, no era la mujer. Y Dios dio a la mujer para que haga feliz al hombre. Y la mujer quiere que el hombre la haga feliz. ¿Cómo será feliz si no hace feliz al hombre? Pablo dice en Romanos 14, 19. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Así que ser diligente y hacer todo aquello que nos lleva a esto. ¿A qué? Hay que evitar todo aquello que nos lleva a discordia, a situaciones que causen problemas a los demás. Siempre que dependa de nosotros, dice, está en paz con todos los hombres. Pero si los hombres no quieren estar en paz con nosotros, bueno, eso es un problema de ellos, pero no el nuestro. Amén. Nosotros debemos estar seguros si hacemos lo correcto. Nuestra paz es con Dios y la paz de Dios es la que está en nosotros. Amén. Entonces, miramos. Así que esta vida que hemos recibido es una vida que es perfecta. Su norma, su regla, todo. Es perfecta. Y la regla que tienen nosotros podemos, es fácil para mirar los principios de los hombres, miramos las actitudes de cualquiera y podemos llegar a medir, con ellas nos damos cuenta si es bueno o malo lo que están haciendo. Ellos no la tienen. Si ellos consideran que su forma de hacer las cosas es bueno, aunque no sea así. Sin embargo, en nosotros no hay error. La regla que nosotros tenemos para medir en cuanto a lo que es conducta, principios, normas de vida, en nosotros o en los demás, es perfecta. No tiene falla. Esto nos tiene que llevar a alegrarnos. Ahora pregúntese, ¿cómo será vivir una vida sin falla? ¿Qué sentirá? ¿Cómo se sentirá? ¿Cómo se sentirá? Dice, cosa que nunca se vio el corazón de un hombre. No cualquiera le puede explicar esto que estamos hablando acerca de lo que era para medir, vino a denotar lo que era medido. ¿Qué era lo que medía y ahora es medido? Nosotros por la luz del Señor sabemos que es así. Amén. Eso tuvo que suceder. ¿Para qué? Para que nosotros recibiéramos esta vida perfecta. ¿Sabe cuántos quieren vivir como ellos quieren? Y Dios lo sabe. Saben que lo que están haciendo es contra la voluntad de Dios
y que no le agrada a Dios, pero ellos insisten en ello. Tratan de manifestar como que tienen una vida piadosa para con los demás y cuántas otras cosas. ¿Y qué hay de lo que Dios estableció? ¿Qué hay? ¿Pueden quebrar las reglas de Dios? Sí que la quiebran, para ello. No la regla que Dios estableció, sino para ello la quiebran. ¿De qué le sirve? ¿De qué le vale? Ya Dios estableció algo y no lo vuelve atrás. Los que anden conforme a esta regla, los que anden, es decir, que no todos quieren andar conforme a esa regla. ¿Cuál será la disposición que tendrá usted en su corazón al oír esta palabra? Lo que medía vino a ser medido. Tuvieron que medir al Señor. Si no hubiera sido así, no hubiera cumplido la ley. ¿Cómo se sabe que cumplió la ley? Porque lo midieron. Bendito sea su nombre. ¿Y a usted quién lo mide? ¿Lo hicieron miembro de un cuerpo que ya está medido? ¿Miembro de un hombre que fue medido, hallado perfecto? Ahí lo injertaron a usted, lo hicieron miembro de ese cuerpo. ¿Va a seguir rebelándose? ¿Va a seguir rebelándose contra lo que Dios estableció cuando Dios hizo esto tan tremendo? ¿Cómo podrá desligarse de ello y decirle a Dios en el día del tribunal de Cristo que no lo había hecho con usted? ¿Qué es lo que ama más? Pero dice, dejaron el camino recto, hablando de los malos, y se lanzaron por lucro, dice, en el camino de Balaam. Amaron el premio, que amó, dice, el premio de la maldad. Ama más la maldad que la verdad, ama más que lo recto, lo que es incorrecto. ¿Cuál es el premio que ama? La disputa, la pelea, lo que te importa, que eso, esto, aquello, la rebeldía, el hacer el mal un hermano al otro, la mujer al marido, el marido a la mujer, no ser el hombre como tiene que ser con su esposa, como Pablo lo enseña en su palabra, no sea áspero con ellos, habla de cómo tiene que ser la mujer, le dice, le conviene en el Señor. Todo rebeldía, toda la palabra de Dios, todo lo que es perfecto, rebelde, para seguir usando todo aquello que está arruinado y de lo cual Dios tuvo que pagar el precio de convertirse en un hombre, recibir el castigo, ser medido, tener que cumplir la ley cuando Él no estaba bajo ninguna ley, para que usted no lo tenga que hacer y usted se rebela contra todo esto. ¿Podrá decir alguien que ama al Señor y que se revela contra el conocimiento de esto tan perfecto, tan hermoso y maravilloso, en vez de derretirse alabando y adorando al Señor por saber lo que ha recibido? Bendito sea su nombre. Dios escogió. Nadie podrá decir que esto no es así. Dios ha escogido y ha escogido lo apropiado. Y el conocimiento ha llegado. La luz vino. ¿Cuál será la actitud en pos del Señor? Que tendrán los que oyen esta palabra en este día. La regla está perfecta para medir cualquier actitud, cualquier conducta o principio que tengan los hombres. Usted misma. Está en usted, está en ustedes, está en todos los que oyen esta palabra hoy. Donde quieran que estén, las reglas de la vida de Dios están en nosotros. Las reglas de la vida de Dios están en nosotros. La medida es la estatura de la plenitud de Cristo. Y hacia ahí Dios quiere que lleguemos. ¿Amén? ¿Qué diremos entonces? Hoy escuchamos esa canción, Sígueme. No tengo a dónde poner mi cabeza. Era el dueño del mundo.
Todo eso sucedió ¿para qué? Para que nosotros alcanzáramos esto. Ya lo tenemos. ¿Y qué diremos? ¿Qué pondremos antes de esto? ¿Quién puede decir que no necesita que esa vida se desarrolle en él? Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Porque escondiste estas cosas de los sabios, de los entendidos, y se las revelaste a los niños. Porque a ti te ha agradado, porque te ha placido darnos a conocer el propósito de tu voluntad. Gracias por la luz de tu palabra. Mi ruego es ahora que tu Espíritu Santo produzca en lo que la han oído conforme al plan que tú, desde antes de la fundación del mundo, ya tienes para que suceda en cada uno de nosotros. Sea prosperada tu palabra en lo que la recibieron. Sean iluminados los ojos de los entendimientos. Sea hecho todo, todo, como tú desde el principio has ordenado que se haga. Gracias, gracias Señor mío. Gracias Padre mío que enviaste a Jesucristo. Gracias Cristo que te entregaste por todos nosotros. Muchas gracias.